Hola, saludos a todos, bienvenidos nuevamente a un programa, a un espacio dedicado a la disertación y meditación de la palabra del Señor. Mi nombre es María Eugenia Scott y estoy completamente feliz de estar aquí nuevamente y poder hablar de una faceta de Jesús que es fascinante, que es el Jesús sanador, ese que obraba sanidades y milagros sobrenaturales a lo largo de todo su ministerio y su predicación mientras estuvo como hombre, cuando vino en carne, a pesar de ser hijo de Dios. Él vino en carne para cumplir una misión importante, que es rescatar a las ovejas perdidas de su pueblo. Y aquí estamos. ¿Cómo vamos a comenzar esta parte? Vamos a ir un poco al Antiguo Testamento como para ver de dónde proviene y por qué podemos afirmar que Jesús es nuestro sanador. Porque en el Antiguo Testamento Jehová, nuestro Dios, se revela a su pueblo como sanador, como su sanador. Y vamos a Éxodo 23-25, que va a ser nuestro texto base, nuestro texto para iniciar esta predicación de la palabra, donde quiero que ustedes, por supuesto, también tomen sus Biblias, las abran junto conmigo y podamos mirar todo esto hermoso que está en la palabra, porque lo importante es que vayamos a la palabra para nutrirnos de ella y para tomar todo aquello, porque la misma palabra nos va a sanar, y eso lo vamos a ir entendiendo más adelante. ¿Qué dice Éxodo 23-25? Dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Es decir, el Señor nos está pidiendo una cosa a cambio de muchas cosas. Es decir, tú me eres leal y obediente, y yo te bendeciré, te proveeré y seré tu sanador. La primera parte dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Eso es lo único que nos está pidiendo el Señor. Esto es simplemente que seamos obedientes, que seamos leales como Él es leal con nosotros, como siempre ha sido leal con nosotros. Que seamos obedientes y leales, y Él nos garantiza, porque la palabra del Señor es eterna e inmutable. Él nos garantiza que Él va a bendecir el pan y el agua. Estamos hablando de provisión, no solamente material, o de suministro, no solamente material, sino espiritual. Recordemos que nuestro pan y nuestra agua es Jesús, la palabra, y esa fuente de agua viva que es Jesucristo. Y también dice el Señor y afirma que Él quitará toda enfermedad de medio de ti. Aquí hay una promesa, hay una condición previa, pero hay una promesa. ¿Cómo lograr que el Señor se compadezca, nos derrame misericordia y nos pueda dar ese milagro de sanidad que nosotros tanto necesitamos? Sanidad en cualquier aspecto donde tú lo requieras. Y luego nos podemos ir también a Éxodo 15-26, donde nuevamente vemos lo que el Señor pide. Y esto lo hace justamente empezando el pueblo de Israel a andar en el desierto, recién librado de los peligros de la persecución de los egipcios, cuando se abrió el Mar Rojo, y el Señor no solamente los hizo pasar por tierra totalmente firme y seca, sino que una vez que el último israelí pisó tierra del otro lado, el mar se cerró, y con ello se llevó a todos los enemigos que los perseguían, a los egipcios. Y vamos entonces a mirar, en Éxodo dice: y dijo: si oyeres la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aquí hay otra afirmación. ¿Quién es mi sanador? ¿Quién es tu sanador? Jehová. Jehová es tu sanador, a quien tú puedes recurrir, a quien tú puedes orar, a quien tú puedes clamar. Clamé a Jehová y Él me sanó, dice la palabra. Tenemos también el Salmo 107, 19, 20.
pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, presten atención acá, y los sanó y los libró de su ruina. Aquí hay un poder muy especial en la palabra. Para poder tomar de ese poder, debemos leer la palabra, por supuesto que sí. Y te invito a comenzar. Nunca la has leído, pero puedes comenzar. Y después que comiences, te aseguro que te convertirás en un ávido lector y vas a necesitar diariamente de nutrirte de esa palabra, que es la que te va a dar esa cobertura especial para tú poder enfrentar muchas cosas de la vida, de la cotidianidad de la vida. Dicho todo esto, vamos a ir entonces, Nuevo Testamento, Jesucristo. Jesucristo en Mateo 8, 16, 17 dice claramente que Él tomó nuestras enfermedades. Y también en Lucas 5, 17 vemos cómo ese poder sanador acompañaba a Jesús a lo largo de todo su ministerio. O sea, el poder de Dios estaba sobre él y él lo demostraba en sus sanidades, en todas esas sanidades que él lograba. Y quiero tomar 3, 4 ocasiones en las que Jesús sanó. Quiero ir donde Jesús sana a un leproso. Esto está en Mateo 8, capítulo 8, del 1 al 4. Este leproso se acerca a Jesús de una manera muy particular y a mí me llamó mucho la atención porque él, cuando le pide a Jesús que lo sane, le dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. Si quieres. No le está diciendo Jesús, ¿será que tú puedes sanarme? Puedes sanarme si quieres. Ese es un tema de disposición, de voluntad. Él está dejando a la voluntad de Jesús el hecho de sanarle. Esto es una importante lección para nosotros, porque siempre la voluntad de Dios debe prevalecer por encima de lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Y qué fue lo que respondió Jesús? Quiero, sé limpio. A mí me encantó, me impactó muchísimo esta parte, porque en una ocasión de mi vida, y tal vez eso es lo que me ha llevado a escudriñar mucho en la palabra, porque sé el poder que hay en la palabra, porque cuando tú vienes y vives estos eventos y los traes a tu memoria y luego se los presentas al Señor en una oración, eso tiene mucho poder y eso va a influenciar enormemente en que el Señor se compadezca de ti y te sane. En una oportunidad de mi vida yo tuve una alergia muy fuerte en mi cuerpo que era como picazón, me picaba mucho el cuerpo y yo no hallaba cómo hacer para no rascarme y era una cosa desesperante. El que ha vivido picazones de cualquier naturaleza sabe lo desesperante que es para una persona entrar en un estado de esta naturaleza. Fui a médicos, fui a alergólogos, tuve muchos tratamientos y ninguno me mejoraba. Y el tema era que yo no quería vivir dependiendo de los esteroides, de los antialérgicos, de todas estas medicinas para poder tener un poco de paz. Y empecé a orarle al Señor. En este punto, y por eso yo lo estoy trayendo como un testimonio muy personal para todas aquellas personas que tienen algún tipo de padecimiento, que padecen de psoriasis, que padecen de alergias de la piel, de rosácea, de todo ese tipo de cosas de las que hoy en día padecemos muchas veces, originadas por nuestro sistema nervioso y por el nivel de ansiedad en el que vivimos diariamente. Jesús, en ese momento de mi vida, pues era, ya yo lo conocía y como sabía y lo conocía, y empecé a orar en función de que Él quisiera. Y le pedía: Señor, por favor, ¿quieres sanarme? Señor, por favor, ¿será que tú quieres sanarme? Señor, por favor, yo te suplico que tú quieras sanarme. Pasado un tiempo, sentí que Él me dijo: quiero, sé limpia. Y las picazones se fueron alejando. Ya llegó un momento en que no tenía que tomar las pastillas y hasta el día de hoy, pues ya eso no ocurre en mi vida. O sea, ya no padezco de esa alergia que nunca me enteré a qué yo era alérgica. Y yo los invito a orar de esa manera, tomando esos eventos particulares de la Biblia
para presentárselos al Señor en oración. Aquí vemos una cualidad importante, vemos la humildad. El leproso fue humilde cuando le dijo, ¿será que quieres? Y allí el Señor vio en él humildad. Vamos a otra parte donde Jesús sana al siervo de un centurión. Esto está en Mateo 5, del 5 al 13. Esta historia de Jesús con el centurión es particularmente hermosa. Aquí vamos a ver la fe desarrollada en todo su esplendor. Y no solamente la fe desarrollada de esta manera, sino también desde de una persona que no era judía, de una persona que era romana, no era judía. Aquí es donde el Señor empieza a mirar que en su gracia están entrando otras ovejas, que no eran las que él había venido a buscar. Estaban viniendo al redil otras ovejitas que no eran precisamente judías. Y él le pide que vaya. Él dice, yo iré y le sanaré. Pero el centurión dice, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. El centurión está tomando en cuenta las diferencias culturales que separaban al pueblo judío y el romano, donde pues no era bien visto que un judío entrara a casa de un romano. Y él, en ese sentido, tomó su lugar y respetó esa distancia cultural, no poniendo en riesgo a Jesús con su pueblo. Y le dijo, sabiendo, yo sé que tú puedes decir la palabra y mi siervo sanará. Y cuando él le dice, yo también soy hombre bajo autoridad, yo también tengo bajo mi autoridad otras personas, soldados, que les digo, vayan y van, vengan y vienen, y a siervos hagan y hacen. De esta manera le está poniendo a Jesús como que le está bajo la autoridad del Padre y que tiene ángeles, que tiene el poder de mover ciertas circunstancias y situaciones para generar todo este tipo de milagros y sanidades milagrosas. Ese poder, él conocía de ese poder, se le reveló ese poder. Y allí es cuando el Señor simplemente dice, ve que ya él está sano. No tenía que moverse Jesús físicamente e ir a estar en persona. Allí también nosotros podemos tomar este acontecimiento, lo podemos tomar cuando oramos por un amigo. Podemos pedir en oración pedirle al Señor que nos dé esa fe del centurión. Cuando vamos a pedir por algún amigo que está en otro país, que está en otro pueblo, que está en otra ciudad, por sanidad para otra persona que está lejos, nosotros podemos pedir la fe del centurión y traer ese evento a nuestra oración. Podemos ir también a donde Jesús limpia a 10 leprosos. Estos leprosos le piden al Señor, esto está en Lucas, capítulo 17, del 11 al 19, lo podemos leer y es bien lindo, bien interesante. ¿Por qué? Porque vemos que Jesús tiene misericordia de todos y ni siquiera se acerca, sino que les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Claro, por supuesto, ellos le dicen, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Y él les dice, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué les dice que se muestren ante los sacerdotes? Porque los sacerdotes, según la ley levita, esto está en Levítico, eran los que habían sido instruidos por el Señor para mirar todas las etapas de la lepra. Y ellos eran los que decían si alguien era inmundo o era limpio. Y por supuesto, por eso, al irse a mostrar ante los sacerdotes totalmente sanos, los sacerdotes los van a declarar limpios. Ahora bien, ellos son sanados en el trayecto en el que se desplazan y uno solo de los 10, se regresa, volvió a dar gracias, a dar honra al Señor. Y Jesús se asombra de qué pasó con los otros 9. ¿Solo uno va a dar gracias y honra al Señor? Aquí estamos viendo también otro aspecto importante de las sanidades, el agradecimiento y dar honra al Señor. Hasta el momento hemos visto humildad, fe, la humildad del leproso, la fe del centurión y el agradecimiento de este leproso que en conjunto con otros es el único, uno solito fue el que vino y agradeció. Y eso le dio salvación de alma.
Y también llamó la atención que era samaritano, es decir, también era un extranjero. Ahora bien, aquí vuelve Jesús a ver que hay otras ovejitas que no fueron las que él vino a rescatar, que están entrando en el redil. Una vez más, podemos, y para finalizar, me viene el momento, el episodio en el que 4 amigos llevan a un paralítico para que Jesús lo sane. Pero había una multitud muy grande en la casa donde estaba Jesús y ellos no podían llegar. Y ellos traspasaron los bloqueos, los obstáculos que se estaban presentando físicamente en ese momento, pero tenían el camino espiritual abierto. Subieron a la azotea de la casa donde estaba Jesús, abrieron el techo, abrieron un hoyo en el techo y bajaron con cuerdas hasta los pies de Jesús al paralítico. Y él se admiró de la fe de sus amigos. De esta manera también nosotros debemos saltar todos los bloqueos que sean necesarios para llegar a los pies de Jesús. Nosotros necesitamos llegar a los pies de Jesús, buscarlo y de esta manera lograr nuestro milagro. Hay fe en mí, hay humildad en mí, hay agradecimiento en mí, estoy siendo arrogante, estoy siendo lo suficientemente persistente, o me estoy dejando derrotar por las primeras paredes gruesas y altas que veo. Pues debemos llegar, así como ese paralítico, y si es a través de nuestros amigos, mejor, llegar a los pies de Jesús, conocerlo y buscar la palabra, envió su palabra y lo sanó. Busca, encuentra, hay promesas, tráelas a tus oraciones, esas promesas, esos versos que tienen ese poder de abrir el corazón de Dios. En el nombre de Jesús y para la gloria y honra de nuestro Señor, le doy gracias al Padre. Le doy gracias al Padre, los invito a orar, los invito a leer la palabra, los invito a pedirle al Señor desde la más profunda humildad de vuestro corazón que les dé un milagro sobrenatural de los que Él hace arte y gala cada vez que quiere. Gracias, bendiciones, saludos y nos vemos en un próximo espacio. Chao.